Hola, buenas noches a todos. Soy Elise Kramer, soy la Treasurer de la Sociedad de Educación de Lentes Esclerales. Buenas noches y gracias por estar acá con nosotros en este curso en español. Si les gusta este curso en español, por favor, déjenos saber porque nos encantaría hacerlo de nuevo. Esta noche vamos a hablar del ajuste y manejo de lentes esclerales, under the tip of the iceberg, en muy buen español. Y este curso discutirá aspectos de la adaptación de lentes esclerales que van más allá de los aspectos mecánicos básicos de la adaptación, aspectos que son críticos para el éxito a corto y largo plazo en nuestros pacientes. Tenemos mucha suerte y mucho honor de tener con nosotros esta noche la doctora Karen Carrasquillo. La doctora Karen Carrasquillo es SVP Asuntos Clínicos y Profesionales en Boston Site. Ella es una profesora clínica adjunta en el New England College of Optometry, profesora clínica adjunta de la Escuela de Optometría Universidad MCPHS, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Lentes Gas Permeables, GPLI, fellow de la Academia Americana de Optometría, fellow de la Sociedad Educacional de Lentes Esclerales, SLS, y fellow de la BCLA. Es organizadora de Fit Academy, un evento educativo sobre córnea y lentes esclerales, miembro planificador del ICSC Meeting y del Global Ophthalmic Women GLOW. También ha sido autora de varias publicaciones revisadas por pares en el uso terapéutico de lentes esclerales y el reemplazo protésico del sistema de superficie ocular PROS, y también ha sido autora de varias patentes. Muchas gracias, doctora Carrasquillo, por estar acá con nosotros esta noche. Y tenemos también, por supuesto, la doctora Patricia Flores. Patricia Flores es doctora en óptica, optometría y visión PhD por la Universidad Complutense de Madrid. También recibe el máster en óptica, optometría y visión de la misma y diplomada en óptica y optometría ODE por la Universidad Complutense de Madrid también. También recibió el tecnólogo médico mención oftalmología por la Universidad de Chile. Es también fellow del Scleral Lens Education Society, miembro de JACLE y especializada en adaptación de lentes de contacto en enfermedades de la superficie ocular. Doctora Flores realiza congresos y publicaciones en el área de optometría y contactología especializada. Actualmente ejerce como Global Professional Service Specialty Lens Division en Menicon Co. Ltd. CEO de Centro de Visión Patricia Flores. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y para los que quieren recibir el certificado de COPE, tienen que quedarse al menos 50 minutos en el webinar. Bueno, pues muchísimas gracias a doctora Kramer por esa presentación. Muchísimas gracias al Scleral Lens Education Society por la invitación de poder participar en este webinar, en particular de poder hacerlo en español y muy especialmente poderlo hacer en colaboración con la doctora Patricia Flores, que es alguien a quien estimo y admiro inmensamente, pero además tengo la dicha de llamarla mi amiga. Así es que es una verdadera dicha y placer. Bueno, para comenzar, el título de nuestra charla hoy día es la adaptación y el manejo de lentes esclerales, pero vamos a discutir lo que está, ¿verdad?, bajo la punta del iceberg. Cuando hablamos de, vamos a dividir el webinar en dos partes, cuando nos enfoquemos en lo que son aspectos de la valoración, de repente algunos temas que no discutimos muy a menudo, y bien especial en la segunda parte de este webinar, queremos compartir aspectos que van más allá de lo que es la valoración y el aspecto mecánico de estos lentes o la adaptación de estos lentes, pero que son cruciales para el éxito. Entonces, eso es lo que vamos a estar discutiendo. Y vamos a empezar con la primera parte, que es discutiendo aspectos de la adaptación y la valoración del lente escleral. Ya de manera de comienzo,
quiero introducir este tema discutiendo una valoración, una propuesta que hicimos en colaboración con el Instituto de Ojos Elvi Prasad en la ciudad de Hyderabad, en India, en donde colaboramos para desarrollar una graduación, ¿verdad?, para la utilización del OCT y en especial la lámpara de hendidura para poder valorar lo que es la adaptación mecánica de un lente escleral. Quisimos desarrollar una graduación que fuera fácil, donde básicamente vamos a valorar esa adaptación como óptima o aceptable o no aceptable, y en donde vamos a ver que cuando estamos hacia la derecha, en valores positivos, quiere decir que estamos valorando ese aterrizaje, cómo el aterrizaje de la áptica del lente escleral se apoya sobre esa conjuntiva que sobreyace la esclera, y si vamos hacia la derecha, quiere decir que estamos añadiendo presión, por lo tanto, por ende, ese signo de positivo, porque es más presión, o de otra manera que podemos decir un efecto de pinzamiento. Y si nos movemos a la izquierda, donde no tenemos presión, sino vemos levantamiento, como estamos removiendo la presión o quitando presión, pues estamos en los valores negativos. Aquí podemos ver que una graduación óptima, alineación óptima por OCT sería 0. Estamos viendo con esta imagen aquí que vemos que está alineada, y vemos que una graduación de +1, esto sería algo representativo en OCT, esto se considera como algo aceptable, pero ya cuando nos movemos a la graduación +2 o +3, vemos que está bastante indentada esa áptica sobre la conjuntiva, la esclera, y esto se considera como no aceptable porque podemos tener complicaciones de nódulos hipertróficos o de repente queraterización en esa conjuntiva. Cuando nos movemos en la graduación de los valores negativos, como estamos quitando presión, estamos viendo levantamiento de ese borde, y donde vemos que en el +1 de repente eso es algo que podemos monitorear, ver si no tenemos particulados en el lente o burbujas, pero donde ya definitivamente en la escala de 2 o 3 ya eso considera como no aceptable, porque es probable que tengamos particulados y burbujas en la bóveda, ¿no? Pero en particular, lo que yo le quería hablar, el OCT es algo que nosotros estamos bastante acostumbrados, o muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver, pero una propuesta que queríamos presentar hoy es la utilización de la lámpara de hendidura, pero más allá de cuando lo vemos con iluminación difusa, y es utilizando una sección óptica para ver si ese lente está alineado en la conjuntiva, o si de repente tenemos efecto de pinzamiento o tenemos efecto de levantamiento. Cuando nosotros vemos la sección óptica y vemos que el reflejo de esa sección óptica en la conjuntiva continúa ininterrumpido, eso quiere decir que esa áptica en la conjuntiva está alineada. Cuando nos movemos a ver efectos de pinzamiento, vamos a ver que ese reflejo de esa sección óptica en la conjuntiva va a ser continuo, pero se va a doblar. Mientras más doblado esté ese reflejo de esa sección óptica, estamos ya en una graduación de +2 o +3, y esto se considera como un pinzamiento no aceptable. Pero si el doblaje que vemos no es pronunciado, esto es algo que de repente podríamos monitorear y ver cuál es la respuesta del paciente. Cuando nos movemos hacia la derecha, si queremos evaluar, usar esa sección óptica para ver si tenemos levantamiento, de repente es obvio que tenemos levantamiento de ese borde, pero también vamos a ver que ese reflejo de la sección óptica es interrumpido, es decir, no continúa, se interrumpe. Cuando la interrupción es leve, pues de repente esto es algo que podemos monitorear, en especial si no tenemos entrada de particulado o de burbujas. Ya en en el +2 y -3 vemos que esa interrupción es más pronunciada, eso se considera como algo no aceptable. Así es que esto es una propuesta que queríamos introducir para que entonces ustedes puedan utilizar también la lámpara de hendidura en esa valoración del lente escleral.
Ya ahora nos vamos a pasar a discutir algo que entendemos tanto la doctora Flores como yo, que es algo súper importante, y es enfatizar en lo que es la valoración dinámica versus lo que consideramos como una valoración estática de los lentes esclerales. Este lente aquí, como podemos ver, se podría considerar como una adaptación ideal, ¿verdad? Esto es un esquema donde tenemos alineamiento de esa óptica, donde tenemos un abovedamiento homogéneo sobre la córnea, incluyendo el área limbal. Pero en la realidad, la mayoría de las veces, como sabemos, debido a la simetría de la geometría escleral, muchas veces cuando ponemos lentes de prueba o muchas de nuestras adaptaciones, hay un efecto de centramiento que por lo general muchas veces vemos que el lente se descentra de una manera inferior y temporal. Para nosotros poder manejar esta presentación de descentramiento y la importancia de esto es que cuando tenemos descentramiento, nosotros vamos a ver toque corneal, mucho o la mayoría de las veces en la parte superior, podemos tener efectos de congestión limbal, podemos tener manifestación de prolapso conjuntival porque el abovedamiento en el limbo va a ser más exagerado en esa parte inferior, y algo que no puse, pero también vamos a tener toque limbal o compresión limbal, y esto es algo que la doctora Flores va a hablar a continuación. La importancia de nosotros poder determinar cómo nosotros vamos a valorar y vamos a manejar esto. Muchas veces cuando el lente está descentrado, la razón de que el lente se descentra es porque no tiene suficiente toricidad en esa óptica inferior o esa óptica temporal. Y lo que vamos a ver es precisamente esa manifestación donde el lente se cae y ese borde inferior me va a dar efecto de pinzamiento en ese borde inferior. La manera de nosotros descartar que de hecho este descentramiento se debe a que el lente está suelto o que no tiene suficiente toricidad, lo que nosotros vamos a querer hacer es tratar de mover ese lente escleral con nuestro dedo pulgar. El lente escleral no se supone que se mueva, pero si el lente está suelto debido a que no tiene suficiente toricidad en esa óptica inferior, nosotros al tratar de empujar ese lente hacia arriba, vamos a poder mover ese lente y en definitivamente confirmaríamos que esa óptica inferior está suelta. Y la clave aquí sería reevaluar esa óptica una vez tenemos el lente posicionado en esa posición más centralizada, y en definitivamente podríamos observar ese levantamiento que nos indica que en realidad lo que tenemos que hacer para poder resolver este descentramiento sería añadir toricidad en esa óptica inferior y muchas veces incluyendo temporal. Cuando hacemos esto vemos que vemos eliminación del toque corneal porque ya el lente está mejor centrado, vemos una eliminación o una disminución en lo que es el prolapso conjuntival, vamos a ver eliminación de esa congestión limbal y bien importante, vamos a ver esa eliminación de ese toque limbal que la doctora Flores va a hablar a continuación y esa compresión limbal. Cuando nosotros vemos esto, si nosotros no descartamos es de esta manera con la valoración dinámica, muchas veces nosotros delegamos estas valoraciones en lo que es la valoración estática utilizando el OCT. Y como el lente cae, en este caso, pues tenemos un efecto de pinzamiento. Cuando vemos el OCT, vamos a ver que está indentado. Si utilizamos esa medida únicamente, nuestra respuesta va a ser, vamos a pedirle a nuestro manufacturero que nos levante ese borde o que aplane ese borde. Si este descentramiento es porque ese borde está muy suelto, cuando nosotros pidamos ese borde que se levante por esa valoración estática, cuando obtengamos ese lente de vuelta y nosotros no descartemos ese proceso dinámico, cuando nosotros colocamos ese lente que ya acabamos de pedir, ese lente se va a caer todavía aún más y vamos a tener un descentramiento aún todavía más significativo. Entonces aquí es que viene la importancia de lo que es la valoración dinámica, que es importante y que les exhorto a todos que sea una de las primeras cosas que tratemos de descartar en nuestra valoración de lentes esclerales,
y que utilicemos uno de los instrumentos más valiosos que nosotros todos tenemos en nuestra clínica, y es la lámpara de hendidura. Y ya con esto la doctora Flores nos va a hablar sobre las posibles causas, otras causas que llevan al descentramiento y las consecuencias. Doctora Flores. Gracias, Karen. Bueno, antes de empezar, como no he tenido el placer de poder saludarlos y dar las gracias a la Stellar Society por la invitación, quería decirle que estoy pero realmente encantada y honrada de poder participar en este webinar para Latinoamérica, Centroamérica principalmente, que hablan español, además de otras áreas, que también tenemos gente de España que está atendiendo. Saludo a todos aquellos que están despiertos a esta hora, muy tarde en Europa, y que estoy encantada de estar aquí, poder hablar sobre adaptación de lentes de contacto de tipo escleral, en una institución que cada vez está tomando más realce en Latinoamérica, y estoy muy orgullosa de poder ser partícipe de ello, y más aún todavía de poder compartir este momento tan íntimo con Karen, que además de ser mi amiga, es una persona que admiro profundamente porque es un referente en el mundo de lo que son lentes de contacto esclerales, enfermedades de superficie ocular, y algo que tenemos el privilegio de que además de que hable inglés, hable español. Así que el placer es mío y yo solamente intentar aportar un grano de arena y participar más de alumna para poder seguir escuchando. Con respecto al descentramiento que hablaba Karen, en este minuto la doctora Carrasquillo dio un tips, pero realmente importante en poder determinar cuándo existe este descentramiento y poder evaluarlo. Este descentramiento, nosotros en un principio, cuando hablamos de descentramiento, una de las cosas claves que se nos venían en mente era buscar el prisma donde se encontraba en esclera muchísimo más reducido en la parte superior, y luego que se va engrosando esa esclera entre el lente de contacto, la cara posterior del lente, la cara anterior de la córnea, esa base prismática a nivel inferior. Pero estamos ya dando otro paso más allá. Estamos diciendo que además de poder valorarlo con nuestra sección óptica, haciendo un barrido con una luz medianamente intensa, con una apertura pequeña, intentando buscar ese prisma, la doctora Carrasquillo está diciendo, metamos nuestra mano, metamos la mano a la obra y movamos el lente de contacto con la intención de buscar central. Si observan la imagen que estoy mostrando con mi mouse, y espero que lo puedan ver, cada una de las cosas que mencionaba la doctora Carrasquillo son las que están ocurriendo. Existe un toque que va a existir a nivel de media periferia de la córnea, toque en el limbo, va a existir prolapso y va a existir acumulación excesiva de fluoresceína en la parte inferior. Todos estos acontecimientos, sin lugar a dudas, son indeseados. ¿Por qué son indeseados? ¿Por qué lo dejamos así? ¿Por qué no dejamos que ese toque limbar siga existiendo? Porque ese toque limbar no puede existir porque es el encargado, el limbo, de poder crear esas células madres que nosotros necesitamos para que cuando dormimos se vuelva a repetizar ese epitelio que necesitamos que funcione bien en estas córneas irregulares o enfermedades de superficie ocular. Tiene que funcionar todo como reloj. Las causas de este toque limbal, la principal puede ser una debida a descentramiento. Puede ser porque la superficie es asimétrica, la esclera es asimétrica, sabemos entre mayor cantidad de lentes de contacto de mayor diámetro, nos estamos metiendo en la pata de los caballos, porque nos estamos metiendo en una esclera muchísimo más tórica, y eso es un hecho. Existe una toricidad que debemos compensarla, como mencionaba la doctora Carrasquillo, necesitamos una periferia de superficie posterior tórica, o necesitamos quizás un diseño por cuadrante específico, y cada vez nos metemos más a más sistemas customizados, incluso diseños por moldeo o por impresión. ¿Cuál sería, por lo tanto, el step by step? Si es por descentramiento, esta causa del toque limbal donde no me quiero meter. Sería una evaluación de tipo dinámico, subiendo el lente de contacto, buscando por cada uno de los cuadrantes donde existe el no alineamiento de esta zona de landing, de reposo sobre esclera, buscando la necesidad de ápticas tóricas, moviendo el lente de contacto, quizás colocando fluoresceína sobre el lente para intentar que el paciente parpadee y buscar por dónde se está metiendo este clearance indeseado, e incrementar el diámetro. Pero también existen otras razones por cuál se ejecutan estos toques limbales. Y aquí voy a hacer una salvedad, una experiencia clínica, la cual espero que algún día, en conjunto incluso con la doctora Carrasquillo, lo podamos llevar a cabo en alguna publicación o serie de casos clínicos. Es que en el continente hermoso donde vivo, en Latinoamérica, no hemos dado cuenta de que la forma de
el limbo de la córnea de los pacientes latinoamericanos difiere de lo que el maestro Patrick Caroline o Randy Kojima han mencionado de diámetro horizontal divisible, que tiene la generalidad que es de 11,5 y es más o menos esférico. Nuestro limbo usualmente no es simétricamente esférico, es más ovalado. Y nosotros en Latinoamérica tenemos muchos casos clínicos en que el diámetro horizontal y el vertical difieren significativamente. Aquí estoy viendo una imagen en la parte inferior, que es de una grande, también de la grande lente de contacto escleral, como la IFAEL, y en la parte superior un paciente nuestro que tomamos con nuestro IGLIT, en donde observas que en el meridiano vertical hay 12,86 milímetros, sin embargo en el meridiano horizontal son 14,16. Pero resulta que la mayoría de los lentes de contacto que se están trabajando en nuestro continente tienen limbos o zonas ópticas que son más esféricas y no ovaladas. Eso significa que en consecuencia lo que yo puedo llegar a obtener son toques en el limbo indeseados. Algo que me deja y me llama la atención que tenemos que indagarlo en el tiempo, no solamente a nivel de case report, sino que quizá algún estudio clínico más en profundidad. Pasamos y comenzamos este nuevo mundo, comenzando por córneas irregulares con diámetros pequeños. Y luego nos hemos dado cuenta que este lente de contacto de tipo escleral, que ha llegado a revolucionar lo que es el mercado, necesita ciertas condiciones para intentar ser un diseño que me dé menos complicaciones al día de mañana. Y una de las complicaciones que se ha observado es cuando utilizamos diámetros excesivamente pequeños. Es como en muchas ocasiones y en conferencias y en lecture hemos podido indagar, es que cuando utilizamos un lente de contacto de tipo escleral, con un diámetro pequeño, significa que desde el limbo esclerocorneal hacia el borde del lente menor que 1,5 milímetros, 2 milímetros de APP, dependiendo del manufacturer, fabricante, los esquí para el mismo peso son excesivamente pequeños y por tanto se hincan más en la conjuntiva del paciente. El clearance del limbo es menor en comparación a utilizar lentes de contacto con una zona de alineamiento bondadosa, una zona de reparto bondadoso, en que el diámetro es óptimo, tampoco excesivo, pero es óptimo, y permite que el clearance en el limbo sea mayor. Entonces la razón por toque limbales no únicamente va a ser condicionado a lo que son descentramientos. También tenemos que tener ojo, pestaña y ceja, que puede ser por descentramiento, que puede ser por limbos que son ovalados, pueden ser por diámetros pequeños de tu adaptación. En estas imágenes, ya con Slim Lamp, con lámpara hendidura, nosotros podemos llegar a valorar qué es lo que está ocurriendo. Si estamos en un diámetro pequeño, la condición hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque lo único que tú esperas al día de mañana es una complicación, y es lo que no queremos. Recordar que los pacientes a veces son malos pacientes. Como se sienten tan bien, no vuelven a menos que tengan un problema. Y eso es lo que queremos evitar. Otra razón por la cual pueden existir estos acercamientos indeseados en la zona limbal es porque hay ciertos diseños que están llegando a nuestro continente en los cuales la zona del clearance del limbo está manejado por un spline, como lo que están viendo que yo estoy manejando con el mouse, y cuando la zona de alineamiento en esclera está excesivamente abierta, la que estoy buscando en el gráfico a mi derecha, y la que estoy buscando en mi imagen en la izquierda, estoy viendo un exceso de fluoresceína porque está levantado en la parte periférica del lente, en la zona del landing de la esclera, y como está levantado en la zona escleral, se está acercando mucho más esa spline zone, esta zona de transición en el limbo. Y eso también es otra posible razón, que no están todos los diseños de lentes de contacto esclerales que llegan a nuestro continente, pero sí en muchos de ellos. Entonces tenemos que tener claro cómo funciona primero nuestro diseño de nuestro fabricante preferido. Existen muchos diseños buenos de lentes de contacto, pero tenemos que saber bien su función para poder saber qué buscar, para luego saber qué resolver. ¿Será el descentramiento? ¿Será el diámetro? ¿Será que es una córnea más ovalada o limbo más ovalado? ¿O será que el landing del lente de contacto es excesivamente plano? Y tomar cartas en el asunto. No queremos por ningún motivo que exista, o bien, como hay algunos KOL que mencionan, de que las células de stem están mucho más abajo que el limbo a nivel superficial y que no existe daño, o sea, hay toque, pero lo que está claro es que existe presión sobre esa área, existen tinciones limbales
y luego incluso existen zonas de ruptura del epitelio, staining corneal, tinciones, ruptura del epitelio que me está diciendo que algo está pasando en el limbo, ya sea por toque, por edematización. ¿Cuál sería el óptimo clearance que deberíamos manejar? Va a depender de qué, del tipo de diámetro de lente de contacto que estemos manejando, de la zona del ángulo. Diámetros que sean iguales a 16,5 se espera y se estima de que sea alrededor entre 60 y 80 micras. Diámetros mucho mayores, espero que sea mayor también. Bueno, la importancia de esto que acaba de discutir la doctora Flores es que cuando nosotros tenemos toque limbal y compresión limbal, especialmente cuando es a largo plazo, nosotros podemos ver complicaciones como lo es edema, como ella mostró, y tinción, pero en adición podemos tener manifestación de neovascularización o vasos nuevos, y eso sí que queremos poder evitarlo. Y si lo vemos, como en este caso es un paciente mío de queratocono que tenía ese tipo de presentación de toque limbal, nosotros queremos manejarlo de la misma manera que la doctora Flores acaba de mencionar, donde queremos nosotros aumentar ese volt en el limbo o ese abovedamiento en el área limbal, donde en verde podemos ver el lente que está usando ese paciente anteriormente. Aquí termina el diámetro, y donde yo para manejar esto hice exactamente lo que la doctora Flores acaba de mencionar, no solamente subir el clearance, pero aumentar ese diámetro del lente. Y al hacer eso, podemos ver que al cabo de meses podemos ver regresión de esos vasos nuevos y donde tenemos presentación de vasos fantasma. Y esto es el fitting endpoint que nosotros queremos obtener. Podemos ver también casos como este, donde tenemos una manifestación de vasos nuevos bastante pronunciada, pero vemos cómo es posible tener regresión de esos vasos, e inclusive en casos más severos, como este caso de un colega de mi clínica, el doctor Kwok, donde tiene una presentación de Stevens-Johnson y una presentación de neovascularización bastante significativa, acercándose al eje central, eje visual, y donde al hacer esa revisión en ese lente escleral, de la manera en que le acabamos de discutir, vemos que podemos tener manifestación de regresión de esos vasos. Entonces, esto es lo que nosotros queremos obtener. Idealmente lo queremos prevenir, pero si lo vemos manifestado, esta sería la manera que lo vamos a manejar. Bueno, y ya con esto concluimos esta primera fase de lo que es yendo un poquito más allá, debajo de esa punta del iceberg, cuando hablamos de valoración. Ahora queremos enfocarnos y ver más allá de lo que es temas que no tienen que ver con los aspectos mecánicos, sino el manejo más allá de estos aspectos mecánicos. Y para empezar, quiero hablar sobre casos que vienen a nuestras clínicas manifestando síntomas de ojo seco, y donde es posible que estos pacientes que vienen mostrando esta manifestación de ojo seco presenten dos tipos de presentaciones. Una donde hay una correlación entre los síntomas y los hallazgos, ¿verdad? Donde vemos esa posibilidad de tener esa relación, pero también es posible que nosotros veamos una discrepancia entre estos hallazgos clínicos, esta observación clínica y la presentación de los síntomas del paciente, donde el paciente nos va a decir que tiene demasiado de mucho ardor, donde tiene demasiada de mucha fotofobia. Sin embargo, cuando hacemos la tinción en el área de la córnea y la conjuntiva, o vemos ninguna señal, como el caso que les estoy presentando a continuación, o vemos señales que no concuerdan, o sea, hay una discrepancia o que son unas señales muy pocas. Cuando nosotros tenemos esta discrepancia entre hallazgos clínicos y síntomas, es bien importante entender lo que tenemos entre manos, lo que estamos lidiando, porque es bien probable que nosotros estemos ante la presencia de un caso de dolor neuropático o lo que es la neuralgia. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos y podamos discernir cuando tenemos un caso
realmente de ojo seco versus un caso de neuralgia? Bueno, porque en casos de neuralgia es bien poco probable que el lente escleral sea una alternativa. Nosotros, al proceder una adaptación en estos casos simplemente porque el paciente manifiesta síntomas, sin necesariamente correlacionar estos hallazgos clínicos, vamos a darnos cuenta que después de la tercera, cuarta adaptación, no sé cuántas revisiones, cuántos lentes, vamos a darnos cuenta que el paciente no va a tener éxito con el lente escleral porque no importa la adaptación más perfecta que tengamos, estos pacientes tienen una hipersensitización de lo que es más allá de la córnea, la conjuntiva, siente todo y el lente escleral simplemente le va a molestar. En adición a esta discrepancia de hallazgos clínicos y síntomas, una de las causas que podemos, una de las maneras que podemos identificar estos casos de córneas neuropáticas es que los síntomas son un poquito diferentes a lo que es un caso de ojo seco tradicional. El síntoma primordial va a ser un síntoma de quemazón, donde le va a decir que es un ardor o una quemazón bastante significativa y donde estos pacientes van a tener una hipersensibilidad a lo que es el flujo del aire y a vapores, donde cuando aplicamos anestésicos locales en la córnea, no vamos a tener una disminución en esos síntomas, y si hay una disminución es muy poca, y por lo general es bien importante hacer un historial clínico, indagar en lo que es el historial clínico de estos pacientes, porque casi siempre vamos a tener una presentación de historial de síndromes neuropáticos o otros, y utilización de medicamentos sistémicos para mitigar el dolor. Una manera objetiva de cómo poder determinar que estos pacientes son casos de córneas neuropáticas o dolor neuropático, quiero decir, es que al utilizar lo que es el microscopio confocal, vemos, esto es un microscopio confocal, vemos en los nervios, se pueden examinar los nervios corneales y esto es una presentación normal. En casos de neuralgia o dolor neuropático, vemos que hay una disminución en la cantidad de estos nervios corneales, pero en adición vemos que hay una tortuosidad en esos nervios corneales. Entonces, si tenemos la posibilidad de referir al paciente para obtener una microscopía confocal, es importante que podamos utilizarlo. De las posibles causas hay varias, pero quiero comentar en particular que hay dos causas que es muy probable que ustedes lo vean en su clínica, y es que muchos medicamentos que tienen preservativos pueden dar paso a estos síndromes de neuralgia. Muchos de nuestros pacientes de Westbed versus injerto después de la quimioterapia es posible que den paso a dolor neuropático. Y uno en particular que es bien probable que nosotros veamos en nuestra clínica son pacientes después de la cirugía LASIK. Entonces tengamos en cuenta que estos pacientes están a riesgo de desarrollar estos síndromes de dolor y que debamos estar bien atentos a las manifestaciones tanto objetivas como los síntomas. De ser un caso de córnea neuropática, el tratamiento va a ser multimodal, donde muchas veces vamos a ver, a continuación vamos a hablar si es posible hacer un lente escleral, cómo lo vamos a manejar, pero donde bien probable lo que tengamos que hacer es referir a estos pacientes a un especialista de dolor, como son neurólogos, y estos pacientes por lo general para obtener una mejoría deben ser tratados con agentes sistémicos como son anticonvulsivos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de serotonina, opioides o bloqueadores de canales de sodio. Para nosotros determinar si el lente escleral podría tener un paso en estos pacientes, lo que nosotros como adaptadores tenemos que hacer es lo que es la prueba del anestésico. En este caso yo proparacaína, pero cualquier anestésico tópico que ustedes tengan al alcance. Si cuando usted aplique una gota de anestésico, el paciente le dice que hay una merma en lo que son los síntomas o el dolor se va del todo,
entonces eso indica que esto es una inervación periferal y es posible que el lente escleral ayude al paciente, pero es importante que tengamos que el lente escleral por sí solo no va a ser la alternativa, donde vamos a tener que añadir el uso de esteroides tópicos, bien probable el uso de sueros autólogos, y lo más importante en mi práctica es establecer expectativas reales con estos pacientes, porque aun cuando ellos les reporten a ustedes que el lente escleral lo ayuda, siempre van a sentir de cierto modo el borde. Entonces hay que darle esa expectativa de antemano al paciente. Si cuando usted aplica esa gota de proparacaína no hay una merma en los síntomas, no hay ninguna disminución, es bien poco probable que el lente escleral pueda ser una alternativa para estos pacientes, y lo mejor que usted puede hacer para estos pacientes es referirlos a un neurólogo o un especialista en el manejo del dolor. ¿Okay? Estos papers se los pongo aquí como referencias para que si quieren buscar más o aprender más del comanejo de estos pacientes, pero les voy a compartir un caso para terminar esta sección, donde básicamente sigo el mismo recomendación de estos papers que les pongo aquí. Y este es un caso de un paciente de WordPress versus el injerto que desde el 2015 lo venía tratando en la clínica, y como podemos ver aquí en el ojo derecho sí tiene señales a nivel objetivo, en el ojo izquierdo básicamente no tiene ninguna señal, el ojo no presenta señales significativas de ojo seco. Sin embargo, la sintomatología de este paciente era extremada, era excesivo, siempre tenía sombreros, gafas, una fotofobia severa. Inclusive en el ojo izquierdo, donde parecía que el lente escleral podría ser una alternativa, lo adapté con un lente escleral y no importó tantos lentes que traté, el paciente nunca estuvo conforme. Bueno, después de tanto tiempo y después de aprender más sobre lo que es la neuralgia y el dolor neuropático, ya después de 2 años de luchar y tratar de ayudar al paciente de una manera que era obvio que no iba a ser la solución, determinamos que este paciente sí tiene un componente neuropático, y la manera en que nosotros determinamos fue que hicimos un referido, como les comenté anterior, para examinar esos nervios corneales. Fíjense aquí la referencia que les mostré anteriormente, esta es la referencia del paper, y estos son los nervios corneales del paciente en cuestión. Veamos que es bien parecido a esta presentación, donde hay una disminución de nervios corneales y donde hay una tortuosidad. Entonces, una vez ya confirmado que este paciente es un caso de neuralgia, dolor neuropático, entendimos por qué el paciente por 2 años nunca estuvo satisfecho con sus lentes esclerales. Damos paso entonces a tratar a este paciente como lo recomienda este paper, que es un experto, doctor Pedram Hamra, aquí en la ciudad de Massachusetts, donde recomienda un pulso de esteroides locales y utilizando gotas de suero autólogo al 20% 8 veces al día. Aquí vemos que 4 meses después de empezar este tratamiento, fíjense la diferencia en los hallazgos clínicos objetivos, y luego al año, donde el paciente continúa con esa mejoría en esos cambios, en esas manifestaciones objetivas, y tan es así que el paciente mejora su sintomatología y ya no requiere de lente escleral, porque de entrada el lente escleral no le estaba ayudando. Entonces, que sepamos que esto es una posibilidad en nuestras clínicas y que sepamos cómo identificarlos y cómo manejarlos. Córneas comprometidas. Una de las grandes complicaciones que hemos tenido en un comienzo, cuando empezamos a trabajar con lentes de contacto de tipo esclerales, es hablar de oxigenación. Y todavía hay algunos de los autores que siguen apelando sobre el oxígeno que puede llegar a transmitir un lente de contacto de tipo escleral. Sabemos de que el endotelio es la matriz, es realmente la capa madre donde realmente se evidencia la hidratación, la nutrición para que la córnea funcione como reloj. De disminución del recuento de células endoteliales vamos a esperar tener en pacientes por la edad, diabéticos, por uso de lente de contacto, posquirúrgicos, pacientes con ojos secos. Sin embargo, hay que estar full atento en pacientes donde podría existir una alteración de la densidad de las células endoteliales y, por tanto, una contraindicación en mi adaptación de lentes de contacto de tipo escleral.
Se estima, según los papers, que no existe un valor como límite totalmente definido. Estamos hablando de un rango mínimo entre 400 y 70 células para asegurar realmente la salubridad y transparencia de esa córnea. Más que estar contando célula por célula, hay otros autores que se inclinan más para hablar sobre alteraciones, los factores que encontramos en el recuento de células endoteliales, como el alto coeficiente, el COF, polimegatismo, o una disminución de la forma hexagonal de las células del endotelio, que esperamos que sea como panal de abeja, hexagonales, y cuando existe menor del 50%, puede existir un polimorfismo significativo. Estas bases son las alertas que deberíamos considerar en aquellas córneas que son comprometidas, postquirúrgicos, trasplantes, pacientes que no sabemos si está funcionando bien ese metabolismo corneal o no. Sin embargo, la literatura científica ha sido un poco diferente. Estamos hablando de componentes teóricos, enfoques teóricos, cálculos, Langis, entre otros autores, han mencionado sobre que sí o sí debiésemos tener en consideración de trabajar con diseño de materiales de alto DK, mayor que 150 de DK, de transmisibilidad al oxígeno, un espesor no más de 250 micras de un lente de contacto de tipo escleral, independientemente de la potencia del lente de contacto, y que el clearance de la lágrima debe ser inferior a 200 micras, para poder asegurar que la transmisión de oxígeno a través de ese material y a través de ese clearance va a llegar oxígeno a esa córnea comprometida, sobre todo si tiene alteración del endotelio. Sin embargo, la evidencia científica difiere un poco con respecto a eso. La mala noticia es que todavía existen algunos tipos de casos, serie de casos clínicos, no existen implicaciones a largo plazo, todavía no se han definido, pero a corto plazo efectos secundarios no se han visto a nivel de clínica. Se pasó sola la slide. ¿Qué es lo que por tanto serían nuestros tips en estas córneas comprometidas, en estos pacientes que tienen alteración de las células endoteliales, donde sabemos que la matriz no es muy cristiana, no está funcionando del todo bien? ¿Cómo yo aminoro el riesgo de poder tener una complicación a largo plazo? Paciente con queratoplastia, córnea trasplantada, alteraciones en esa córnea. Tenemos que intentar, antes de colocar cualquier lente de contacto, determinar, como Sherlock Holmes, de que no exista ningún indicativo de edema, lámpara hendidura, OCT, que la función endotelial se la puedo determinar con una microscopía especular antes de comenzar, bienvenido. Y que no existan tinciones corneales que me está diciendo que algo está pasando en la superficie corneal. Evaluar a estos pacientes que tienen una córnea comprometida por lo menos después de 4 o 6 horas de uso y no antes. Y sí o sí, optimizar el tipo de diseño de lente de contacto, optimizar el suministro, alto ADK, lente delgada, reducción del clearance, lente fenestrada o cualquier condición que me permita a mí poder optimizar la cantidad de oxígeno que estamos pasando en este paciente. Incluso pensar en la reducción de las horas de uso. Bueno, muchas gracias por eso. Súper importante cuando hablamos de lo que es la córnea comprometida. Y ahora quiero dar paso a hablar sobre lo que es el efecto de la inmunosupresión en la adaptación del lente escleral. Esto es un tema sumamente importante porque la mayoría o muchos de nuestros pacientes de enfermedad de superficie ocular va a tener prescrito por su oftalmólogo, bien probable, un esteroide tópico. Entonces, queremos discutir con ustedes la implicación y el manejo de casos cuando tenemos esteroides de manera aguda y también el uso de esteroides de manera crónica. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a avanzar el slide. Si puedes dar slides, no me está moviendo. Mira a ver si lo puedes mover. Ok. La importancia en este caso, sí. Vamos a hablar en este caso de un paciente de... Se cayó la slide. Se cayó la slide. Alguien, screen sharing stop. Vamos a ver si lo podemos volver a mostrar. Un momento. Ya pronto. Vamos a ver aquí. ¿Dónde están mis slides?
No sé qué pasó, que se tumbó la presentación. Yo creo que alguien quizás la cerró sin querer. La estoy abriendo. A ver. Gracias. Sí, no, la estoy abriendo. Un momento. A ver. Mira a ver si la tienes disponible tú, Patricia. Dale. Y la puedes mostrar. Ya, voy. Ok. Ok. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, la voy a correr aquí desde mi... exacto. Si le puedes dar a la próxima slide, por favor. Ok. En este caso, vamos a hablar de lo que es Westberg versus el injerto próximo. Y la importancia, lo que queremos enfatizar aquí es que esta condición es una condición sistémica. Próximo. Dale completo hasta que los 4 exactos. Y la importancia de esto es que nosotros debemos, la clave es poder entender en cada momento que nosotros veamos un paciente que tenga Westberg versus el injerto, queremos saber y entender si tiene inmunosupresión sistémica, y cuando los evaluemos, preguntemos si continúan con el uso de esteroides o algún tipo de inmunosupresivo sistémico y si ha cambiado. Y si cambió la dosis, si se la aumentaron, eso quiere decir que la manifestación a nivel sistémico está empeorando, o bien importante, si esa inmunosupresión sistémica se le han disminuido. Al disminuir la inmunosupresión sistémica, muchas veces el ojo puede manifestar un brote, y lo que tenemos que saber es que si hay un tipo de brote de Westberg versus el injerto en el ojo, la manera de manejarlo no es revisando el lente, no es cambiando la adaptación, más sin embargo, añadiendo un agente esteroide tópico. La próxima, por favor. Este caso que vamos a discutir es un caso de Westberg versus el injerto que tiene varios brotes de su presentación ocular, y donde también tiene un historial de queratitis filamentosa, y usa prednisona sistémica a 15 miligramos. Les cuento que 15 miligramos es ya una dosis bastante alta, o sea, esto es un paciente que está bastante enfermo. 2 días antes de llegar a nuestra clínica, el oftalmólogo piensa que lo que tiene que hacer para resolver los síntomas de este paciente es remover los filamentos. La próxima. La próxima slide. Una vez le remueve los filamentos, el paciente se presenta a nuestra clínica diciendo que se siente todavía peor, bien usando su lente escleral, y cuando nosotros removemos y teñimos, como se debe hacer, vemos que el paciente tiene un defecto epitelial. Y eso no es normal, porque un lente escleral se supone que sane estos defectos epiteliales, y vamos a hablar de esto a continuación. Entonces, en colaboración con nuestro corneólogo, decimos que, bueno, el paciente está teniendo un brote activo de Westberg versus injerto, la próxima, y lo que vamos a hacer para manejar este paciente es que el próximo le vamos a añadir un agente tópico de esteroide, como lo es el lotoprednol, y que use el lente como un reservorio, que duerma con el lente, y le vamos a añadir una gota de moxifloxacina sin conservantes, y que venga al otro día. Próximos slides. Cuando el paciente viene al otro día, el paciente definitivamente mejora. Pues nosotros pensamos, esto era un defecto epitelial porque les removieron estos filamentos y ya. ¿Qué pasa? Al mes, el paciente se presenta de esta manera. Vemos que el ojo está súper rojo, vemos que en iluminación indirecta vemos una manifestación en epitelio bastante cuestionable, sospechoso, y nuevamente, al remover el lente escleral, vemos una presentación súper atípica, donde hay una presencia de un defecto epitelial. Siguiente. En este caso, nuevamente, al consultar con el corneólogo, ella piensa que es que está teniendo otro brote, y que el uso del lotoprednol no es suficiente, porque es un agente esteroide suave, no es muy potente, y le receta al paciente prednisolona a nivel topical, que es mucho más fuerte,
y que lo use por 4 veces al día, luego 2 veces al día y luego que regrese una semana. Siguiente. Cuando el paciente viene en una semana y volvemos a remover el lente, el resultado es que esta tinción, este defecto epitelial todavía es peor. Entonces aquí queremos hacer un poquito de pausa y queremos tener la participación de todos ustedes. Vamos a lanzar una encuesta, una pregunta. Sí, podemos lanzar el poll. Y lo que queremos preguntar es, ¿qué podría estar pasando en este caso? Si, donde vemos este defecto epitelial persistente aún usando el lente escleral, ¿será que el lente está demasiado ajustado? ¿Será de repente que el paciente está teniendo problemas con la aplicación de este lente o de repente será algo más? ¿Tenemos el poll? Sí. Ok. Ya está. Vamos a ver si pueden tratar de responder. ¿Qué será posiblemente qué estará pasando? Bueno, aquí vemos que la mayoría, más o menos, piensa que de repente algo más. Y yo diría que estoy de acuerdo con todos ustedes. Así que vamos a dar paso al próximo slide y en definitiva vemos que sí, que es algo más y que ese algo más es lo que quizás muchos de ustedes están pensando, es la presencia del virus de herpes simplex. La próxima, donde en definitiva lo que vamos a hacer es que vamos a descontinuar el lente, vamos a disminuir la dosis de ese esteroide local y donde vamos a recetar aciclovir, que es un inmunosupresante, un antiviral, perdón, sistémico, y al hacer esto no hicimos ninguna revisión del lente, quiero enfatizar, por eso es que estamos discutiendo más allá del efecto mecánico. Próximo. Al hacer esto, a los 6 días y al mes, ese paciente mejoró completamente. Así es que cuando tengamos estas presentaciones atípicas que simplemente no hace sentido, por favor, tengamos como un diagnóstico diferencial la posibilidad de que estemos lidiando con un virus de herpes simplex. Que la próxima. Y bueno, no se llama el gran enmascarado por nada, así es que por favor tengámoslo siempre presente. Yo creo aquí viene el próximo caso, que esto es un caso de queratopatía neurotrófica, donde a raíz del virus de herpes zóster, este paciente viene con un defecto epitelial que nosotros usamos exitosamente desde el 2012 y el paciente sanó este defecto epitelial en una semana. Siguió usando los lentes para apoyar esta superficie ocular. Su línea, su visión agudeza visual como línea base de 20/70, pero se presenta a la clínica con una queja de que su visión había disminuido. Esta es la presentación de línea base de este paciente, donde vemos ese cráter después de que nos sanamos esa primera presentación. Siguiente. Pero en ese día vemos que tenemos un defecto epitelial persistente nuevo. Siguiente. Como este paciente respondió tan bien, y la doctora Flores nos va a hablar un poquito más ya para finalizar de cómo manejamos estos casos, nosotros utilizamos el lente escleral como un mecanismo o un vehículo para sanar este defecto epitelial. Utilizamos el lente donde el paciente iba a usar el lente para dormir con una gota de moxifloxacina sin conservantes para dormir. Y lo vamos a evaluar todos los días, incluyendo los fines de semana. Bueno, cuando vemos los resultados al cabo de 3 días, fijémonos que al cabo de 3 días, aquí vemos que no estamos teniendo ningún cambio. Básicamente todo está más o menos igual. La próxima. Entonces, aquí vamos a lanzar la segunda pregunta. Ya para culminar, vamos a obviar el poll para poder, estamos cortitos de tiempo. Lo que nosotros vimos es que en este caso algo raro estaba pasando, que esta córnea no estaba respondiendo y nos dio a pensar de que de repente este paciente, no lo comenté anteriormente, está utilizando esteroides y lo lleva utilizando de manera crónica.
y los esteroides pueden impedir lo que es la sanación. Siguiente. Y entonces, aquí vemos que quizás esto es lo que nos está causando el problema, no la adaptación. Próxima. Siguiente. Y lo que hicimos fue disminuir esos esteroides. Siguiente. Y en definitiva, el resultado, una vez disminuimos el esteroide sin cambiar la adaptación, es que comenzó a responder esa sanación y en cabo de una semana había sanado completamente. Siguiente. Entonces tengamos en cuenta de que si no sana, si no responde adecuadamente, como la doctora Flores nos va a hablar, pensemos que quizás los esteroides pueden ser algo que nos está inhibiendo ese proceso de sanación. Muchas gracias, doctora Carrasquillo. Estos defectos epiteliales persistentes son algo que aparece de forma recurrente en nuestra clínica, sobre todo si tenemos pacientes que van más allá de lo que es la córnea irregular. Y son otros pacientes muchísimo más complejos, como ha mencionado la doctora Carrasquillo. Defecto epitelial persistente, existe un área dañada, que la superficie de la córnea no se vuelve a epitelizar en el tiempo esperado, y por lo menos lo que ocurre es que quedan estos nervios en estroma expuestos. Diferentes condiciones oculares se estima de que pueden existir estos defectos epiteliales persistentes, como lo que describo en este slide. El tratamiento de defecto epitelial persistente varía, desde lubricantes, lágrimas artificiales, intentando administrar soluciones hipertónicas para reducir o manejar estas córneas edematosas, y lentes de contacto como vendaje, lentes de contacto blando, lentes de contacto esclerales, con uso de algún tipo de tratamiento tópico para disminuir la posibilidad de infección. La evaluación clínica de estos defectos epiteliales persistentes con nuestra lámpara de hendidura. Este es un paciente de mi clínica, donde pueden observar que con luz blanca es posible poder incluso llegar a medir con un caliper cómo llegó ese paciente para luego comparar en el tiempo cómo se ha reducido. Necesito solamente la buena voluntad y la paciencia para poder hacer una buena fotografía y tomar las medidas correctas. Y aquí, por tanto, dentro del abanico de opciones que tenemos en los defectos epiteliales persistentes, aparece nuestra lente de contacto. Primero me gustaría tener en mente, y ustedes lo tuviesen dentro de su mente también, cuántos de ustedes realizan tratamientos terapéuticos con lentes de contacto. Independientemente del tipo de lente de contacto, la función es proteger. Funciona es proteger del parpadeo, de los movimientos oculares debajo del párpado, intentar evitar que esas células epiteliales que se están formando se desprendan de este defecto epitelial persistente, porque queremos que se recupere la córnea, mantener una capa lagrimal que me asegure el suministro de oxígeno y la hidratación ocular, que van a ayudar a poder mejorar esta situación del efecto epitelial persistente. Y ayudar a retener una capa de fibrina sobre el estroma para que no queden expuestos y no se elimine la posibilidad y se reduzca la posibilidad de ese crecimiento de células epiteliales que deseamos. Entre las opciones de lentes de contacto blandas rápidamente existen dos: los lentes de contacto blandos y los lentes de contacto de tipo esclerales. Blandos, hidrogeles convencionales, funcionan muy bien en términos de confort, baja transmisibilidad de oxígeno, desventaja, mucha cantidad de depósitos proteicos, desventaja, se deshidrata, desventaja. Entonces nos vamos a los lentes de contacto hidrogel de silicona. Me aseguro que el oxígeno sea a saco, muchísimo. La repitalización va a ser más rápida, estoy entregando más oxigenación. Tengo menos depósitos proteicos, más lipídicos. Desventaja es que tenemos que intentar buscar dentro de los que están aprobados por la FDA cuáles de ellos tienen un módulo que a mi paciente le es confortable cuando se usa. La primera opción generalmente son lentes de contacto blandos y luego se tratan con lentes de contacto de tipo esclerales, en que este reservorio lagrimal, como un bol de cereal, permite mantener una zona húmeda y que exista reepitelización y que permitan crearse esas células epiteliales, ese efecto epitelial persistente que deseamos recuperar. Incluso de forma diurna, incluso de forma nocturna, y si es de forma nocturna, más aún todavía con ciertos medicamentos tópicos o antibióticos para intentar disminuir la posibilidad de problemas. La incidencia de queratitis microbiana en el uso nocturno en lentes de contacto esclerales varía la incidencia entre 18 y 29. Dentro de estos efectos epiteliales persistentes, me gustaría compartir con ustedes este caso clínico de mi clínica en Chile, en que el paciente tiene una queratopatía de tipo bullosa, tiene la formación de estas ampollas hinchadas, las cuales están dejando expuestos los nervios en estroma, y por tanto el paciente siente dolor cuando esta ampolla se rompe.
Lo que hemos decidido como tratamiento de la superficie ocular es crear una superficie de vendaje de lente de contacto de tipo escleral para brindar protección de estos nervios corneales que están expuestos. Intentar que el párpado no rompa esa ampolla. Y el lente de contacto, en la imagen del medio, en la última imagen, sobre todo, pueden llegar a ver que hermosamente, no existe otra palabra, sigue existiendo esa bulla, pero el clearance que yo mantengo permite poder asegurarme de que el paciente no va a tener un contacto con el párpado y reducir, ojalá eliminar, la posibilidad de rotura de esa ampolla. Y para finalizar, este es un caso clínico de la doctora Carrasquillo, un paper publicado, defecto epitelial persistente, un niño de 28 años que tiene un defecto epitelial posterior, una queratoplastia penetrante. Él fue tratado con lentes de contacto de tipo esclerales, en la cual dormía con él con un material de alta oxigenación y con tratamiento tópico para intentar reducir la posibilidad de infección. Al cabo de 7 días se redujo completamente la lesión del defecto epitelial persistente y por tanto se pudo jugar a pasar de un lente de contacto escleral a un lente de contacto blando de uso diario para continuar, después de que se repite esa acción, para continuar manteniendo esta condición controlada. Al cabo de 8 meses no volvió a aparecer un defecto epitelial persistente. Cuando no adapto lente de contacto en un defecto epitelial persistente, cuando no tengo la posibilidad de tener un seguimiento controlado a mi paciente. Muchísimas gracias a todos por la atención, muchísimas gracias, doctora Carrasquillo, por la infartante presentación que nos ha dado y también al Scleral Society. No sé si hay tiempo para alguna consulta. Muchas gracias por esta excelente presentación. Vamos a ver si tenemos una pregunta.